El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros. Por no haberse convertido, les decía: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertos de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos rigurosa para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. A veces tenemos nosotros que enfrentar realidades que nos sobrepasan, como las realidades naturales, terremotos, ciclones, tormentas, erupciones, incendios, y nos da miedo, nos da mucho miedo, porque es incluso un mecanismo de conservación, el miedo de sufrir, de padecer, de perder el tesoro de la vida en una de estas situaciones. Y esto pues obviamente nos hace valorar la vida, nos hace valorar todo lo que tenemos. ¿Cuántas personas lo han perdido todo? ¿Sí? Y cuando digo todo me refiero a lo material. Y a veces caen en una depresión, pero no se han dado cuenta que tienen lo más grande, que es la vida. Y esto pues como que se va perdiendo ese entendimiento de ese don, de ese regalo, a tal grado que no lo vemos como un regalo. A veces renegamos de la vida, renegamos de lo que nos está pasando, renegamos por las enfermedades, renegamos por los problemas, por el sufrimiento, por las injusticias, por lo que sucede en el mundo. Nos la pasamos renegando, porque no somos capaces de ver las maravillas que hay y que hemos recibido, desde la vida hasta las cosas naturales, el atardecer, el amanecer, la luz del sol, el agua, o los animalitos, un niño, o sea, tantas cosas y no las vemos. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto ciegos, nos hemos vuelto incapaces de ver, porque nuestra visión está centrada en otra cosa, como cuando tu mente está divagando y puede pasar alguien, no puede pasar y tú ni en cuenta. Yo tengo una anécdota muy simpática con mi papá. Cuando vivíamos en la Ciudad de México, íbamos a cortarnos el pelo a la misma peluquería que estaba a una cuadra de la casa donde vivía con mis papás. Yo no sabía que mi papá se había ido a cortar el pelo. Él iba saliendo y yo iba caminando. Yo pasé por enfrente de la peluquería y mi papá estaba ya fuera de la puerta. Pues yo no lo vi y me pasé de largo, y que me da un sopapo en la cabeza y dice: ¿qué? ¿No soy tu padre? Dije: ay, es que no te vi. ¿Cómo no lo voy a ver? Pues no, lo que pasa es que venía tan ensimismado en mi pensamiento que no pude ver que mi papá estaba ahí. Si esto sucede físicamente, cuando a veces, repito, estamos con pensamientos en la cabeza, ¿qué será cuando traemos problemas? ¿Qué será cuando traemos situaciones difíciles? ¿Qué será cuando nos enfrentamos a lo mejor a la incomprensión, a la injusticia?
Y esto nos abruma, nos pone como que con la espada en la pared, ¿no? O sea, no puedo moverme para ningún lado. Y esto, pues a muchos llega a afectar a tal grado que puede ponerlos en depresión, en ansiedad, en miedo, en tristeza o en un estado de enojo continuo, porque nada más está centrado en el problema. Creo que a todos nos pasa en diferentes momentos, nos centramos demasiado en lo malo, que no vemos lo bueno. Yo con algunas personas que platico, a veces qué difícil es que salgan de ese estado de obsesión, de ese estado de es que me hizo, es que me dijo, es que esto, es que aquello, es que lo otro. Y lo único que me queda a mí es ser paciente y orar, para que después vean las cosas diferentes. Obviamente el que está dentro del problema pues no lo alcanza a ver y se está ahogando. El que está afuera pues dice, pues es que no es tanto, pero yo entiendo porque yo he estado también dentro de esa tormenta en un vaso de agua. Pero vean el peligro tan grande hasta donde nos hace ser ciegos. Otro ejemplo de ceguera, cuando hace unos días vino una hermosa mujer a traer los restos, creo que era de su esposo, pero ya tenía, creo, 7 años o no sé cuántos. Y yo le dije, no, era un hijo, perdón. Y yo le dije, ¿y por qué no lo ha enterrado? Y traen los restos de su hijo que murió. Siempre creo que no hay un dolor más grande para un padre que enterrar a un hijo. Le dije, ¿qué sigue haciendo? ¿Por qué lo sigue teniendo con usted? Es que me duele. Le dijo, a ver, espéreme. ¿No tiene otros hijos? Y estaba uno de sus hijos. Dice, sí, padre, tiene 7. Pero se centró solamente en el que perdió. Lo entiendo por un tiempo mientras se vive el duelo, mientras se vive ese proceso de desprendimiento del duelo, decir, me duele y eso, pero tengo que seguir adelante. Entonces le hablé un poquito fuerte, le dije, pues ahorita va y me busca un lugar donde van a dejar los restos de su hijo, porque tiene otros hijos. O sea, ¿hasta dónde nos podemos centrar solamente en lo que perdemos? También lo podemos ver en la persona que odia. Una persona que odia no puede ver nada más que lo que se le hizo. Y las mujeres, con todo respeto, a veces se centran tanto en lo que se les hizo que viven recordando solamente eso. Y no ven nada más que eso. Y es tan peligroso, porque yo conozco personas que por vivir de esa manera se han ido muriendo poco a poco, gradualmente, espiritualmente, se van desgastando y es una vida horrible. Solamente porque sí, hay personas que por inmadurez, que por la vida de pecado que llevan, o por lo que ustedes quieran, nos lastiman, nos dañan, nos traicionan. Hey, despertemos de la realidad, tú también lo has hecho. No podemos centrarnos solamente en eso, porque nos hace ser ciegos. Y esto, desgraciadamente, pues cuando enfrentamos situaciones, a veces no nos damos cuenta que solamente en una relación con Dios podemos salir adelante. Me llama mucho la atención de este profeta, el profeta Isaías. Yo he explicado lo que sucedió con el pueblo de Israel. Después de David vino Salomón, después de Salomón su hijo, y como hubo un conflicto porque no era un rey bueno, se dividieron 10 tribus al norte, la tribu de Israel, y una tribu al sur, el reino de Judá. Entonces, 2 reinos, el reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. Y como hermanos, porque son hermanos, se peleaban constantemente. Pero no solamente se peleaban, se unían a otros para darle en la torre al hermano. El reino de Israel se unió con el reino de Siria para ir y conquistar a Judá. Y aquí es algo de lo cual me llama mucho la atención, porque el profeta habla al reino de Judá y le dice, no tengas miedo de par de tizones, o sea, el reino de Israel y el reino de Siria
que te están asediando. Y viene la profecía que en 65 o 75 años dice que va a ser destruido Israel. Pues para cualquiera diría, oye, pues el problema es ahorita el que tengo, ¿de qué me sirve que pasen 75 años? Pues no, yo ya no voy a existir. Pero ahí es donde vemos precisamente la gran diferencia de enfrentar una realidad desde la fe y no desde solamente centrarme en el problema, que se me quite esto. Porque dice el texto, dice, Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Oxías, reinaba en Judá. O sea, Judá es el reino que se estaba defendiendo. Razón, rey de Siria, y Pejac, hijo de Remalías, rey de Israel, fueron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. O sea, no lograron su objetivo, pero ¿qué tal fregaban? ¿Qué tal fregaban? Como ustedes comprenderán, que me imagino que también lo han hecho y también han sido fregados. Y es precisamente esta situación que a veces centra tanto nuestra atención, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esto, ya sea porque los perdamos o ya sea porque nos lastimen o nos traicionen, que nos abruma de tal manera que nos hace perder la fe en Dios y nos hace incapaces de poder ver esa presencia de Dios en nuestra vida. Entonces nos sentimos desolados, nos sentimos confundidos, nos sentimos con miedo. Y esto, pues obviamente, es el caldo de cultivo para que Satanás llegue y te jale en muchas tonterías. Tonterías que pueden ser vicios, porque como no puedes enfrentar el problema, un escape es el alcohol, un escape es la droga, un escape es la pornografía, un escape es el estar todo el día en internet, en el celular, etcétera, etcétera. Pero aquí es precisamente... Por eso dice, cuando el heredero de David, o sea, el reino del sur, Judá, le llegó la noticia de que los sirios acampaban en Efraín, o sea, en el reino del norte, listo para atacar, se estremeció su corazón y junto con él todo el pueblo, como se estremecen los bosques de los árboles agitados por el viento. O sea, tenían miedo, pocas palabras. Muy bonito lo dicen, pero aquí les dio pánico. Y es cuando entonces sale el profeta a decirle al rey, sal al encuentro de Ahaz con tu hijo Sear Yasub, donde termina el canal de la alberca superior junto a la alcazada del batanero y dile, mantente alerta, pero tranquilo. Oigan bien, mantente alerta, pero tranquilo. O sea, no se trata, ráscate la panza, no, está alerta, pero no con angustia. No con el miedo, porque ninguna persona puede vivir de esa manera sin enfermarse. Se los digo como médico, que es las enfermedades por estrés continuo, que de verdad daña el corazón, dañan todos los órganos y dañan tus relaciones, daña tu vida social, daña tu vida física y tu vida espiritual. Estar alerta, pero con tranquilidad, como cuando hay una situación con una pareja en donde uno de los dos tiene una actitud tóxica, una actitud nada saludable, y es que ya le dije y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y lo sigue. O sea, mantente alerta pero tranquilo. Si ya sabes que lo va a hacer, ¿para qué le das poder de que te siga robando la paz? Tú no lo vas a cambiar. Tú simplemente mantente alerta en el sentido de que cuando venga el fregadazo, que no te robe la paz, ya sabes que tiene un problema. O cuando tienes una tentación o tienes una situación, por ejemplo, de enfermedad, hay que estar alerta, pero tranquilo, alerta en el sentido de dos maneras. Alerta para que Satanás no tome el control y alerta para escuchar lo que Dios nos vaya a pedir. Esa es la alerta que debemos de tener. Alerta para no permitir que el miedo, la angustia, la desesperación y las falsas puertas o las puertas falsas que Satanás pone el mundo y la carne, y alerta para cuando Dios manifieste su voluntad y nosotros poder entender, ¿sí? Dice, no importa que tramen tu ruina, diciendo, ataquemos a Judá, sitiémosla, conquistémosla y nombremos rey de ella al hijo de Tabael. Esto dice el Señor, eso no llegará a suceder.
O sea, aquí es donde hay que aprender a confiar en Dios. Si Dios permite algo, es por nuestro bien. Es para que crezcamos, o a veces para que nos desprendamos de situaciones que no son saludables y que muchas veces se han hecho tan importantes en nosotros más que nuestra relación con Dios. Ayer oíamos en el Evangelio que decía, si tú prefieres a tu padre y a tu madre, y fui a una celebración y yo le decía a la mujer, le decía, ¿qué significa esto? Que cuando uno escucha y hace la voluntad de Dios, lo más importante es agradar a Dios más que a tu papá, agradar a Dios más que a tu mamá, agradar a Dios más que a tu pareja, a tu esposo o esposa, más que a tus hijos, más que a tus amigos. Si no me prefieres a mí, pues entonces vas a ser sitiado y destruido. Tienes que aprender a preferirme a mí, porque muchas veces, con tal de que no se sienta ofendido sutano, mengano o perengano, me quedo callado o permito cosas que son cosas que Dios no quiere. O sea, si tú no me prefieres a mí, pues ya estás perdido, porque entonces toda esa situación te va a acabar, te va a destruir, que es lo que nos presenta esta situación. Entonces presenta que el reino de Siria y el reino de Israel, ¿sí?, dice que van a ser, pues dentro de 65 años Efraín será destruido. Y así pasó. Va a ser conquistado por Babilonia, los van a deportar, y el reino del norte nunca se va a volver a restaurar. Se va a convertir en Samaria, que era una mezcla entre judíos y paganos, y que en época de Jesús pues ya no tenían la pureza del rito ni de la fe judía. Esto es como preámbulo algo muy interesante, porque en el Evangelio Jesús está hablando de maldición a unas ciudades, que es Corazaín, Betsaida y Cafarnaúm. Y aquí me llama mucho la atención tres aspectos básicos. Primero, si yo no soy capaz de ver la ley natural, o sea, descubrir las maravillas que se pueden ver por el solo hecho de existir. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos dejado de ver las maravillas de Dios en la creación? Pues obviamente, la sola ley natural nos grita a todos que existe un creador. La nada no pudo haber creado algo tan perfecto. Porque la teoría de que venimos de la nada, de una explosión, no, la nada no puede crear algo tan perfecto como es la creación. Entonces, muchos hemos dejado de ver eso. Entonces, precisamente por la condición de pecado, que es la concupiscencia a raíz del pecado original, hemos perdido esa capacidad. Entonces viene una segunda ley, la ley judía o la ley de la Escritura, que viene y que nos habla. Pero hay quienes ni siquiera tampoco la escuchan, no la quieren ver. Entonces viene la ley de Cristo, la ley del amor. Entonces aquí Jesús está hablando de ciudades, primera, que rompieron la ley natural, hombre con hombre, mujer con mujer. Me la haces, me la pagas el doble. O sea, esa ley en donde por naturaleza el ser humano tendría que estar en armonía con toda la creación y con sus hermanos, pero rompemos la ley natural a tal grado que no dejamos que vivan, que nazcan bebés en el vientre de su madre, en donde estamos en contra de la familia, de ese proceso natural, un hombre y una mujer. Y ahora, como tenemos la ciencia y tenemos todos estos avances, pues creemos que pues ya no necesitamos de ese proceso, lo podemos hacer en un laboratorio y quítense de problemas. Nos ponemos en contra de la ley natural. Luego viene la ley de Moisés, la ley escrita. No hagas esto, no hagas... Al final de cuentas, ¿qué son los mandamientos? Pues son prohibiciones. No matarás, no robarás, no fornicarás, no desearás esto. Es precisamente que ni siquiera hemos podido entender la importancia de esto. Y se rompe esa ley escrita.
Entonces viene la ley del amor. Y esa ley del amor se manifiesta de muchas formas. La principal, el sacrificio de Cristo. Pero tenemos, por ejemplo, los milagros. Todo lo que Jesús hizo en la vida de estas ciudades, y lo dice el texto, se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros. ¿Para qué es un milagro? ¿Para que se te cure un problema? No, para que tú creas en Dios, para que te conviertas, para que dejes esa vida de pecado. Todas las bendiciones que Dios te ha dado es precisamente para que descubras tu necesidad de cambio. No es el milagro para solucionar un problema, es un signo para solucionar tu corazón y tu confianza en Dios. Y por eso les dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Rompieron la ley natural, rompieron la ley escrita, la ley judía, y aparte no entendieron la ley del amor, no entendieron que todos los milagros, resurrección de muertos, sanación de enfermos, expulsión de demonios, no era otra causa más que para que crecieran y se convirtieran. Y qué triste es que a pesar de haber visto todo eso, no se convirtieron. Y esto va para nosotros como católicos. Tenemos la Eucaristía, que es el tesoro más grande de la iglesia, y no nos convertimos. No entendemos la grandeza de lo que tenemos en cada misa. Y por eso seremos juzgados más fuertemente que todos los protestantes y que todos los ateos. Porque con todo lo que se nos ha dado a nosotros, sacramentos, su palabra, la enseñanza de la iglesia, todo lo que se nos ha, manifestaciones hermosas de apariciones, Virgen de Guadalupe, Virgen de Fátima, Virgen de Lourdes, milagros eucarísticos, es para que entendamos que tenemos que cambiar. Entonces, ¿qué falta es más grave? Aquellos que rompen o violan la ley del amor, del sacrificio de Cristo, o aquellos que violan o rompen la ley natural o la ley de la letra. Pues obviamente aquellos que han recibido todo. Por eso viene esta condenación, esta maldición. Y no es una maldición como nosotros la hacemos, y mandando quién sabe qué tantas malas palabras. Aquí la maldición es, te vas a condenar, chato, porque no te has querido convertir a pesar de todo lo que se te ha dado. Yo pregunto, ¿en qué momento has dejado de ver lo que Dios ha hecho por ti? Y que por eso vives como estás viviendo, miserable, triste, deprimido, deprimida, dependiendo de cosas, personas o lugares, del pecado, dependiendo del pecado, para poder vivir o estar bien. Y por eso, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y Sidón son ciudades paganas, que rompieron el orden natural, no eran judíos, y aún así fueron castigados. Sodoma y Gomorra no tenían nada, porque apenas existía Abraham. Todavía no había ni siquiera un pueblo judío, pero habían roto la ley natural. Y nosotros tenemos la ley natural, la ley escrita y la ley del amor. ¿Y qué hacemos con ella? Por eso tendríamos que tener esta conciencia y esta tarea de ir creciendo en el amor. Y cuando tú ves o tú has recibido un milagro, el problema es que no ves para qué fue el milagro. No fue para solucionar tu enfermedad, no fue para solucionar tu problema, esa es la razón no principal. La razón principal era tu conversión.
tu entrega completa a Dios. Pero como estamos ciegos, centrados en otras cosas, pues vamos a pasar delante de la misericordia de Dios como yo pasé delante de mi papá y un mazapanazo por sonsos. Pasamos delante de la misericordia, la Eucaristía, delante de la confesión, de todas las cosas maravillosas que Dios ha dado. Por ejemplo, ahorita que yo les decía que yo estoy muy contento por mi hermano Fray Sergio, que va a ser ordenado diácono. Que si no se queda aquí, bueno, pero va a ser para la iglesia. Y eso es lo importante. Entonces, a veces tenemos tanto y no lo vemos. Yo como sacerdote tengo tanto. Ustedes como esposos, como padres, o incluso solteros, Dios los ha bendecido tanto. Pero hemos dejado de ver, porque tenemos miedo. El miedo que tenía el pueblo de Judá contra Siria y contra Efraín le hacía perder la fe. El miedo a la enfermedad, el miedo al dolor, el miedo al sufrimiento, el miedo a perder a alguien o algo. Y nos hace centrarnos tanto en eso que nos hace ciegos a todo lo que Dios nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo. Recuerden estas palabras que dice el Salmo. Dios es nuestro defensor. Pero si nosotros no nos dejamos, ya es cuestión nuestra. Hagamos un momento de silencio.